3 relatos de terror en el metro. Reencuentro en Metro Panteones. Un viernes por la noche salí de trabajar y abordé el metro en la estación San Lázaro de la línea 1. Después de unos minutos, bajé del tren en la estación Pino Suárez para cambiar a la línea 2. Miré mi reloj. Eran las 11:50 p.m. A tiempo, llegó el tren con dirección a la estación terminal Cuatro Caminos. Al entrar en el vagón, reconocí un rostro familiar. Era Gabriel, a quien no veía desde hace unos años. Me senté a su lado y lo saludé. «¿Qué onda, mi Juan? Hacía mucho tiempo sin verte. ¿Cómo has estado?», me dijo Gabriel con una sonrisa. Le respondí que estaba bien, que acababa de salir de trabajar y ya iba para la casa. Gabriel me contó que había estado regular y que hacía 2 meses lo habían operado de la cabeza. Le pregunté qué le había pasado y me explicó que, por andar en una fiesta, en una pelea, recibió un fuerte golpe y fue trasladado a un hospital donde días después fue operado. Le dije que me alegraba que hubiera salido bien. Gabriel añadió que venía de la casa de su mamá. Le pregunté dónde vivía ahora y me dijo que vivía cerca de la estación Panteones. Le comenté que yo bajaba hasta Cuatro Caminos. La conversación continuó de manera amena, recordando viejos tiempos y poniéndonos al día, hasta que el tren se aproximó a la estación Panteones. Gabriel se despidió diciéndome que me cuidara, que iba a bajar en la siguiente estación y que había sido un gusto enorme encontrarme nuevamente. Las puertas del tren se abrieron y Gabriel bajó, quedándose parado en el andén mirándome desde afuera. Movió su mano en señal de despedida y yo correspondí el saludo. El tren reinició su marcha, perdiéndose en el túnel. Cuando llegamos a Cuatro Caminos, entre los usuarios que descendían, me encontré con Pascual, otro de mis viejos amigos. Le comenté sorprendido que en una sola noche había encontrado a 2 de mis grandes amigos que no veía desde hacía años. Pascual, curioso, me preguntó que por qué lo decía. Le conté que en el vagón había encontrado a Gabriel, quien se bajó en la estación Panteones después de unos minutos. Pascual, incrédulo, me preguntó si realmente había visto a Gabriel. Le dije que sí, y que incluso me platicó que en una pelea le lastimaron la cabeza y lo operaron. Pascual me miró con una mezcla de sorpresa y horror. «Juan, ¿estás loco?», me dijo Pascual. Gabriel murió en una operación y lo enterraron en un panteón cerca de la estación Panteones hace un mes. Me quedé congelado, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La imagen de Gabriel despidiéndose desde el andén cobró un nuevo y siniestro significado. No podía creer lo que Pascual me estaba diciendo. Traté de recordar cada detalle de nuestro encuentro en el tren, cada palabra, cada gesto. Todo parecía tan real, tan tangible. Incluso la cicatriz que Gabriel me había mostrado, su sonrisa, su voz. Relato de Juan C. Las brujas de Metro Apatlaco. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando abordé el metro de la línea 8 de regreso a casa. Saqué un libro sobre la conquista de México, escrito por William Prescott. Me sumergí tanto en la lectura que no me percaté de las paradas del tren ni de las personas que subían y bajaban. Al llegar a la estación Apatlaco, 3 mujeres, una de ellas cargando a un niño de unos 3 años, subieron al vagón riendo estruendosamente. 2 de ellas se sentaron en el asiento doble a mi izquierda, y la que llevaba al niño se sentó frente a mí. Eran mujeres de notable belleza, con piel blanca, ojos verdes y cabello rubio. De repente, la más joven de ellas me sonrió y me preguntó si el libro estaba bueno. Le respondí que sí, que era muy bueno. Ella continuó, mencionando que era de William Prescott, y le contesté algo sorprendido por su conocimiento que sí. La joven comentó que era bueno, pero el de San Cipriano era mejor y que debía leerlo, sugiriéndome que fuera a su casa para prestármelo.
Luego preguntó a la mujer que tenía al niño si me invitaba, y ésta asintió con la cabeza sin decir una palabra. Cuando llegamos a la estación Escuadrón 201, subieron 3 muchachos y una chica, quienes me miraban y luego observaban a las mujeres, murmurando entre ellos. Seguí conversando con ellas, quienes insistían en que fuera a su casa. Me negué repetidamente, poniendo como excusa que tenía que trabajar. Al llegar a la estación Iztapalapa, justo cuando iban a salir del vagón, una de ellas me dijo que nos íbamos a encontrar otra vez. Se bajaron y al cerrarse las puertas y reanudar el tren su marcha, los jóvenes que habían subido en Escuadrón 201 se sentaron junto a mí y me preguntaron por qué había hablado con esas mujeres. Sorprendido, les pregunté la razón de su pregunta. La chica me dijo que si no me había fijado en que estaban realmente horribles y que el perro que llevaba la más gorda estaba espantoso. No creí lo que me decían porque yo nunca las vi feas. Al contrario, estaban muy bonitas. Una señora que estaba en el otro extremo del vagón se acercó y dijo a todos que esas brujas querían llevarme. Mirándome, agregó que me había salvado, ya que esas eran brujas que venían a buscar incautos y se los llevaban al Cerro de la Estrella, donde finalmente los desaparecían. Me preguntó si no había oído de los que encontraban por la Cueva del Diablo, y comentó que esas eran las que se los llevaban. En la siguiente estación, esa señora se bajó, y los chavos y yo nos quedamos en silencio, reflexionando sobre lo ocurrido. Relato anónimo. El vampiro de Barranca del Muerto. No sé si lo sepan, pero la posesión de Mixcoac fue ambicionada tanto por los carrancistas como por los zapatistas durante la Revolución Mexicana. Los enfrentamientos entre ambos bandos eran frecuentes, dejando un rastro de muerte y desolación. Muchos de los caídos eran arrojados al fondo de la barranca, lo que dio origen a numerosas leyendas y relatos de fantasmas. Las almas en pena de los difuntos aterrorizaban a los vecinos, alimentando las historias de terror en la zona. De esta oscura historia surge el nombre de la estación del metro, Barranca del Muerto. Hoy les quiero compartir algo que me sucedió en esa misma estación. Era tarde, y después de una extensa jornada laboral, subí al último metro en dirección a Barranca del Muerto. Estaba agotado y no pude evitar quedarme profundamente dormido. Cuando desperté, me encontraba en la más absoluta oscuridad. El tren había pasado la última estación y estaba apagado en las profundidades del túnel. No escuché la llamada de llegada a la estación, ni el timbre que indicaba que las puertas del vagón estaban a punto de cerrarse. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando me di cuenta de dónde me encontraba. Aunque un poco asustado, me resigné a pasar el resto de la madrugada en ese lugar y esperar hasta las 5 de la mañana, cuando el sistema del metro volviera a abrir sus puertas. Fue entonces cuando escuché unos ruidos extraños en la oscuridad. Rápidamente busqué mi encendedor y traté de averiguar de dónde provenían esos sonidos. Con el encendedor en la mano, visualicé un forcejeo hacia el final del vagón. Me acerqué tratando de no hacer ruido, pero cuando estuve lo suficientemente cerca, vi a una criatura de unos 2 metros de alto, delgada, con piel amarillenta y dedos antinaturalmente largos. Se abalanzaba sobre otro hombre que parecía ser un indigente, mordiéndolo en el cuello. No estoy seguro de si fue el ruido que hice o la luz de mi encendedor lo que atrajo su atención, pero de repente, esa cosa fijó su mirada en mí. Durante unos segundos que se sintieron eternos, vi esos ojos inyectados en sangre, brillando con una furia animal clavarse en los míos. El pánico se apoderó de mí y sin pensarlo 2 veces, me lancé por una de las ventanas del tren y caí sobre las vías. Mientras corría por el oscuro túnel, podía escuchar el eco de la criatura intentando alcanzarme. No me atreví a mirar atrás, temiendo tropezar, pero podía sentir su presencia cada vez más cerca. Finalmente, llegué a la estación y fue entonces que el ruido se detuvo. Fue un guardia de seguridad de la estación quien me encontró y me auxilió. Me llevó a una caseta de vigilancia donde otros de sus compañeros se sumaron al interrogatorio. Les conté lo sucedido, pero no me creyeron.
excepto por una mujer que, intrigada por mi estado de nerviosismo, decidió llevar a otro de sus compañeros para investigar. Cuando regresó, nos dijo que al llegar al tren pudo observar que efectivamente una de las ventanas de seguridad estaba tirada en el interior del vagón. Al principio, no vio nada más, pero al pasar su lámpara por el piso, encontró unos hilillos de sangre que terminaban por perderse en el túnel. Yo no tenía ni un rasguño, por lo que era evidente que esa sangre no era mía. Relato anónimo. Soy Christopher Doherty. Buenas noches.